Bueno, vamos a hablar de los números que se han conocido recientemente y que ha publicado el IPEC y que tienen que ver con la inflación provincial, un aumento de precios de 1,4% en el último mes. Lo tenemos a Jorge Mur con nosotros, es el director del IPEC. ¿Cómo anda, Jorge? ¿Qué dice? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, se van conociendo números, se va por lo menos ya en el 9º mes del año pudiendo hacer una proyección o una estimación más concreta de cómo va a cerrar la inflación durante todo el año de 2017. Tenemos un acumulado de 17,8, si no me equivoco, ¿no? El acumulado, o sea, tres datos que son fundamentales para ir siguiendo qué es lo que pasa con los niveles de precio de la inflación. 1,4 agosto, 17,8 el acumulado desde diciembre a agosto, y el 24,6 o 24,5, 12 meses, agosto, interanual, de agosto a agosto. Interanual, agosto, agosto. Son fundamentalmente los tres datos. Lo que habría que destacar ahí, qué es lo que pasó internamente. El capítulo, o los dos capítulos que detonaron más el aumento fueron justamente el correspondiente a alimentos en este mes, agosto, el correspondiente a la parte de servicios que tienen los hogares. En este caso hubo algunos servicios como por ejemplo agua, y en el caso de abonos médicos, que también tuvieron un aumento. Esos fueron los principales elementos que traccionaron, digamos, los aumentos. Expensas, los abonos médicos, digamos, los servicios médicos, el aumento del agua, y obviamente calcular que nosotros estamos relevando más de 20 y pico de mil precios, poco para definir eso, qué es lo que va a pasar o qué es lo que está pasando, digamos, con los precios. Ahora, ahí usted hablaba de la salud, hablaba de los servicios básicos. Han aumentado mucho más, digamos, de lo que es la inflación en general, ¿no? Totalmente, o sea... alrededor del 30% algunos, 50%. No, algunos aumentaron hasta algunos... el 70%. Es decir, si uno considera, por ejemplo, qué es lo que pasó con la electricidad, qué es lo que pasó con agua, qué es lo que pasó con gas, todo eso aumentaron muchísimo más que el nivel general. ¿Qué es lo que termina impactando después realmente en los números que se marcan de inflación? Cuando se ponen las metas de inflación los gobiernos y muchas veces terminan siendo los servicios públicos o cuestiones que están directamente relacionadas con los gobiernos los que terminan traccionando esa inflación, ¿no? Sí, lo que vos estás preguntando va a ser importante para ver qué es lo que va a pasar en el 18. En el 18 el gobierno nacional ha conjeturado en el presupuesto un aumento del 15,7%, todo el 18 como promedio. El año que viene... El año que viene. No sería más de 16% la inflación. Igual este año se había previsto 17 inicialmente y después se tuvo que correr un poco la meta, ¿no? La meta del Banco Central sigue siendo el 17, lo que va a pasar es que ya estamos en ya 17. Está superada y va a ser superada seguramente. Falta diciembre, que es un mes difícil, ¿no? Va a terminar entre el 21 y el 22%, si no hay nada raro en los próximos 4 meses. Y el año que viene, para que se verifique lo que dice el gobierno o el Ministerio de Economía, ¿qué tiene que ocurrir? Que no en promedio, más allá de que un mes puede ser un poco más, un poco menos, en promedio el aumento no puede superar el 0,90%. ¿Sí? Y que el acumulado que lo que va a resultar de los últimos 4 meses no puede superar el 1,30. Si se dan esas dos cuestiones, solamente se va a verificar el 15,70 del presupuesto como valor promedio del año, y el 10, 2 más, 2 menos, como conjetura el Banco Central, de enero a diciembre. Son dos valores que en general vamos a tener que seguir, y todos los gobiernos, el gobierno nacional, el gobierno provincial. O sea, sí hay algún tipo de modificación abrupta del tipo de cambio, sí hay una modificación significativa en los servicios, o si la cuestión inercial de la inflación no la logran atenuar, obviamente va a ser complejo
para las autoridades cumplir con los dos objetivos simultáneamente, el 15.70 y el 10-11% del Banco Central. Veremos qué pasa porque digo, si uno analiza ya, lo que se ha presentado preliminarmente desde el gobierno, se habla de reducción de subsidios a servicios públicos, ¿no? Al gas, a la electricidad, con lo cual esto se traduciría en nuevos aumentos de tarifas, que habrá que ver cómo impactan en estos índices. Por eso le preguntaba que muchas veces, le marcaba esto, Moore, ¿no? Que muchas veces hay una previsión de una determinada inflación, pero después, desde las mismas medidas que se toman, esto se echa por tierra, ¿no? Sí, hay algunas cosas que marcan algunas encerronas. Es decir, el gobierno tiene que reducir el déficit fiscal y eso es una meta. Se baja el gasto en lo que es fundamentalmente subsidios, congela, ¿no?, el gasto en algunas cosas y reduce el gasto en términos nominales correspondiente a los beneficios de electricidad, transporte, etcétera, etcétera, que es donde el gobierno puede operar para reducir el déficit, tanto primario como el déficit financiero. Pero a su vez, para reducir eso necesariamente tiene que aumentar o no, dependerá de la política que haga, si es continúa con un tipo de política más cauta, digamos, en el sentido de que no impacten rápidamente sobre esas reducciones, sobre el aumento de las tarifas. De lo contrario, es difícil cumplir las dos metas. Si tiene que cumplir el déficit fiscal, lo tiene que reducir el gobierno nacional. Pero a su vez no puede trasladar fácilmente eso a los aumentos de las tarifas porque impactan. O sea, nosotros tenemos dos ejemplos muy claros. En el año 16, parte del 17, que fue el mayor aumento, ¿no? Si uno analiza cuál fue el recorrido de los precios, se encuentra que si bien ha habido una línea de descenso, en el sentido de que en algún momento podíamos haber estado hablando de un 40 y pico % y hoy estamos hablando de un 20 y pico %, ha sido muy en serrucho la bajada. O sea, ha habido meses que por ahí el gobierno se alentaba que iba disminuyendo e inmediatamente había un mes que volvía a subir. Que volvía a subir. Entonces eso rompe ahí la expectativa que se iban armando de los precios. Ahora, para llegar al 15.70 va a tener que tener una política cautelosa, muy ordenada. No va a poder modificar abruptamente el tipo de cambio como lo modificó, por ejemplo, en el final del 2015, inicio del 2016, que detonó prácticamente cerca del 6% sobre los precios. Lo mismo ocurrió en la gestión anterior, allá, si vos recordás, allá por enero del 2014, con la devaluación del kirchnerismo, que después le echaron al presidente del Banco Central. Así que cualquier cosa que signifique alguna modificación sobre una cuestión inercial que el país padece de hace 50, 60, 70 años, la inflación, es difícil, es una de las tareas muy complejas para resolver, tanto como el déficit fiscal. Diego, pues está atada a muchas variables, ¿no? Entonces sí, absolutamente, porque no es solamente una cuestión de marcadores de precio, tienen que ver con las expectativas, tienen que ver con un sustrato inercial que nosotros padecemos siempre. Es decir, no es casualidad que Argentina, uno puede decir sobre qué es lo que está pasando hoy. Está pasando que hubo un descenso en los niveles de inflación, evidentemente del 40 y pico al 20 y pico, entonces se ha reducido a la mitad. Pero a su vez, en los niveles en que nosotros vamos a cerrar el 2017, nos pone en la órbita de los países que están totalmente fuera de, digamos, de los ordenamientos normales que tienen los países. El único país que hoy estamos en estas condiciones es Venezuela, mucho peor, infinitamente peor, y algún otro país y ninguno más.
Digo, porque esto obliga a revisar constantemente todos los años de una alta inflación, obliga constantemente a revisar los salarios en más o menos en una medida similar, empiezan las discusiones de cuál fue la inflación real o cuánto aumentaron o qué es lo que incide, si la inflación changuito, como le dicen, lo que aumentaron los productos en el súper, o en realidad ahora, digamos, tenés un combo, porque te aumentan las cosas en el súper, pero te aumentan las boletas también que te llegan a tu casa con los servicios, o sea que es difícil. Este año, ¿qué es lo que más aumentó? Hablábamos, ¿no? Servicios públicos, pero si tiene que hacer un ranking. Si tuviese que hacer un ranking, nosotros tenemos los servicios públicos, gas, que aumentó y detonó fuerte porque en la provincia de Santa Fe había un recurso de amparo. Claro. Y eso lo había frenado y había frenado aumentos anteriores. Pero no obstante, hoy es uno de los que más aumentó. Electricidad aumentó el 70%, agua aumentó otro tanto, teléfonos celulares aumentó, toda la cuestión que tiene que ver con internet también aumentó fuertemente. Todo por encima de la inflación. Totalmente. Todo eso y después muchos en valores precios, algunos que duplican la inflación, ¿no? Y diría o la que, triplican. por ejemplo, la cuestión de las tarifas que están dentro del capítulo de la vivienda y servicios básicos, eso más que lo duplican. Si estamos hablando de un 20-21%, en eso estamos hablando de un 40%, o sea, de cualquier manera, como la canasta se compone de un gran número de precios, de todo tipo, hay otros capítulos que en cambio han atenuado la suba, como puede ser todo lo que tiene que ver con vestimenta. Claro, eso disminuyó, ¿no? Pero eso tiene que ver con una cuestión estacional, tiene que ver con una cuestión de ventas. La vestimenta y algunos productos, por ejemplo, frutas, verduras, tienen un altísimo componente estacional, un altísimo componente. Las liquidaciones, cuando van finalizando una estación o la estacionalidad que tiene cualquier producto, sea una verdura, sea una fruta, etcétera, etcétera. O sea, todo eso juega en el conjunto de precios y mucha gente por ahí le preguntan a uno, bueno, pero si a mí me llega más tal precio. Lo que pasa es que esos precios están dentro de una gran canasta. Es decir, cada uno puede tener una canasta. El conjunto de todas esas canastas. Uno podría medir, por ejemplo, una canasta donde el alquiler sea uno de los precios principales. El alquiler en alguien que tiene justamente, que alquila su vivienda, totalmente, tiene un altísimo costo dentro de sus gastos. Es individualmente el alquiler es el que mayor peso tiene. Sí, si uno considera la cantidad de bienes que se están ordenando y utilizando para medir un precio, es decir, bueno, ¿cuál es el principal alquiler? El alquiler es lo que más incide, por lo menos en el bolsillo de manera directa, ¿no? Como el Jorge, 5%, una cosa así. Se queda unos minutitos más. Bueno, vamos a charlar, por ahí en cualquier momento nos vamos al móvil, pero mientras tanto seguimos charlando. Le quería preguntar por una diferencia por ahí en los números que dan desde Nación y desde provincia, fundamentalmente, particularmente de lo que pasa en el interior, justamente, ¿no? No hay problema, podemos hablarlo. ¿A qué se debe esa diferencia de lo que informa el INDEC respecto de lo que pasa en el interior y de lo que informa el IPEC? Sí, las diferencias en general. Primero uno tendría que ser que pueda haber diferencias que tienen que ver que son muy locales. Si en la provincia, en la ciudad de Santa Fe o en la ciudad de Rosario, aglomerados, digamos, que son lo que nosotros medimos, aumenta el taxi, no necesariamente va a aumentar en la capital. Si aumenta algún tipo de tarifa local, no necesariamente va a aumentar. Pero en general el telón de fondo es que si uno ve, por ejemplo, los precios que están midiendo la provincia de Córdoba, la ciudad de Buenos Aires, San Luis, Mendoza o el mismo INDEC, en general terminan convergiendo, es decir, no puede haber una diferencia de un punto por este tipo de cosas que te estoy agregando, en el sentido de que puede haber algún precio que aumente en esta región o en esta localidad o en esta provincia,
y que no se repita en los otros, pero en general es muy difícil que si se hacen bien las cosas, yo creo que se están haciendo bien las cosas, es difícil que haya una divergencia pronunciada. Digo, porque surgen algunas suspicacias respecto a esto, quizás, ¿no? O alguna... Obvio. Algunos comentarios que dicen, ¿por qué en la provincia le da un poco más o al INDEC le da un poquito más bajo? Se quiere quizás de alguna manera y lo que vos decís es cierto. Morigerar el número nacional. Es una buena observación la tuya, porque eso lo padecimos incluso en la discusión salarial que se produjo acá en la misma provincia, cuando todavía no había aparecido el índice del INDEC y estaba el de la Ciudad de Buenos Aires, y nosotros teníamos un valor inferior. Y en la Ciudad de Buenos Aires habían detonado algunos servicios antes que acá, por los recursos de amparo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno medía algunos valores de inflación en el año, decía, uno tiene el 40% y la provincia de Santa Fe tiene el 33, 34%. Bueno, esa discusión es perfectamente explicable. Después, obviamente, en algún momento van a converger. Jorge, lo comprometo a que sigamos charlando en un ratito. Ahora sí vamos a la unidad móvil, Pili.